desarrollo de la tierra. En Mañanas Blue 10 AM, los avances del país durante el gobierno Petro. ¿Cuáles han sido los avances de Colombia durante el primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro? Sabemos que en medio de este año en donde se conmemoró ese primer periodo, pues estalló el escándalo de la financiación de su campaña. Sin embargo, pues cosas se han hecho, se ha gobernado y por esa razón le solicitamos a varios de sus ministros. De hecho, se lo solicitamos a todo el gabinete para que nos dijeran ¿cuáles eran esas cosas positivas que habían logrado desde sus carteras en este primer año? Y empecemos entonces por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, a quien le dijimos, ¿qué es lo más positivo que logró el gobierno del presidente Gustavo Petro en este primer año de gobierno? En este primer año del gobierno del cambio, quisiera resaltar la creación de la jurisdicción agraria, una deuda histórica con el mundo rural colombiano, con las campesinas y campesinos que no habían tenido una forma de acceso rápido, fácil para resolver todos los conflictos que surgen por la tenencia, por la propiedad, por la producción de la tierra, y ahora lo tendrán. Logramos que eso se incorporara incluso en la Constitución. También la construcción de una nueva política de drogas que concentrará la persecución penal en aquello que es exactamente el narcotráfico, el lavado de activos, la cocaína, pero le brindará oxígeno, una nueva posibilidad de vida a los consumidores con un enfoque de salud pública y a los campesinos pobres cultivadores de hoja de coca mediante posibilidades de hacer su tránsito al Estado de Derecho. Son muchos otros logros. Tal vez valdría la pena mencionar también la ley de utilidad pública que permitirá a mujeres cabeza de familia que hayan sido condenadas a penas de menos de 8 años de cárcel y en condiciones de marginalidad para que cumplan la pena mediante labores de utilidad pública y así puedan evitar la privación de la libertad, que para ellas significa también la separación de su familia. Continuaremos el próximo año en este gobierno de cambio con más ímpetus para satisfacer todas las necesidades de los colombianos. Muchas gracias. Ahí estábamos escuchando al ministro de Justicia, Néstor Osuna, él haciendo su balance de lo positivo que se puede rescatar de este primer año de gobierno. Ahora escuchemos al ministro de las TIC, de las telecomunicaciones, Mauricio Luscano, que recordemos estaba en el DAPRE, en la Casa de Nariño, y en medio del remesón, el primer remesón de ministros, salió la ministra anterior y entró el señor Luscano a esta cartera. Desde lo que pueda decir el señor Luscano en este primer año, ¿qué es lo rescatable y lo positivo de su sector? Los tres resultados más importantes que tenemos en Mintic durante este primer año de gobierno son: el primero, el convenio que firmamos con el SENA por 300.000 millones, 100.000 cada año, que permitirá que instructores de esta entidad vayan a colegios de 9º, 10º y 11 para formarlos en programación. Esta será una verdadera revolución educativa. Segundo, el convenio marco que firmamos con Internexa, que se empezará a desarrollar en un mes para conectar con banda ancha los municipios más pobres de Colombia, 163 municipios del Pacífico, más el Urabá, La Guajira y el Amazonas, que nunca han tenido conectividad. Allí también desarrollamos un mapa de conectividad que nos va a permitir, con las empresas a través de las obligaciones de hacer, empezar a llenar a Colombia de antenas después del 1 de septiembre. Y por último, educación virtual. Hemos formado más de 50.000 colombianos en diferentes convenios con universidades, empresas públicas y privadas para darle prioridad a ese tema. Finalmente, un tema transversal, y es convertir a BIOS, una empresa en la ciudad de Manizales que está adscrita al ministerio, en un centro de ciberseguridad para tener todo un ecosistema seguro. Y otro de los ministros que también llegó en medio del remesón a reemplazar a Carolina Corcho es el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien ahora está al frente de una cartera que tiene la responsabilidad de tramitar una de las reformas sociales más importantes para el gobierno nacional, que es esa reforma a la salud. Y quizá, Ana Cristina, una de las responsables, piensan mucho, de la ruptura con el Congreso de la República fue la ministra Carolina Corcho, a quien reemplaza a Guillermo Alfonso Jaramillo. Hay quienes mencionan, Ana Cristina,
que si se hubiera nombrado otro tipo de ministro en esa cartera y no la doctora Corcho, tal vez las relaciones hubieran sido mucho más llevaderas entre Legislativo y Gobierno Nacional. Sí, Camila, incluso este fin de semana la revista Raya publicó una respuesta que dio la exministra Carolina Corcho al libro de Explosión Controlada de Alejandro Gaviria, comentando sobre su gestión y lo que tenía para decir sobre el libro. Y la verdad, Camila, es que los ministros no solamente manejan una cartera, sino que esencialmente lo que hacen también es la política, y la política es el arte de tender puentes. No solamente es tener proyectos, sino que hay que tener esa habilidad para crear puentes, para vender proyectos, es decir, venderlos en el sentido de saberlos conversar, de saberlos transmitir. Y ahí tal vez, si hubiera sido tal vez otra persona distinta a Carolina Corcho, pues hubiera sido otro el destino, porque la verdad es que la ministra en el sentido de crear puentes y tratar de conciliar, pues en eso sí falló totalmente. Hay quienes consideran que haber nombrado a Guillermo Alfonso Jaramillo era un poco enderezar el camino de esas relaciones con el Congreso de la República, o por lo menos de nombrar a alguien que tuviera un mejor trato con los congresistas y la clase política. Entonces escuchemos al doctor Jaramillo, quien también nos dijo, bueno, lo positivo que se puede sacar de este primer año de gobierno en el sector salud. Bueno, el principal logro es haber iniciado con la ayuda y colaboración de departamentos y municipios todo lo referente a los equipos básicos de salud. Logramos llegar a 677 municipios, especialmente 32 en los departamentos y al mismo tiempo en 3 distritos de Colombia. Y por el otro lado, llegar también con unos equipos adicionales importantes a La Guajira. Y, por supuesto, más de una inversión de más de 600.000 millones de pesos en el apoyo a la infraestructura hospitalaria y de puestos de salud y de centros de atención primaria en diferentes regiones del país. Y al mismo tiempo también el lograr incrementar el presupuesto de salud en cerca de un 20%, 19.9%, y elevar la UPC en un 16.23%, haciendo un gran esfuerzo para continuar el financiamiento adecuado de la salud de todos los colombianos. Ahí entonces escuchábamos al nuevo ministro de Salud, ya no tan nuevo, Guillermo Alfonso Jaramillo. Vamos ahorita a escuchar a más ministros sobre qué es lo positivo de este año, en medio de este gran escándalo que enfrenta el gobierno nacional por cuenta de la financiación o la violación de los topes de financiación de campaña, las declaraciones del hijo del primer mandatario aceptando que recibió dinero y que parte de ese dinero entró a la campaña de su papá, el presidente Gustavo Petro. Pues también hay que escuchar qué se ha hecho durante este primer año, así como lo decía el presidente ayer en su discurso del 7 de agosto. Pero miremos, Sebastián, y aquellos que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, pueden ver la fuente del Ministerio de Hacienda, una gráfica en donde vemos cómo está la ejecución del presupuesto por parte del gobierno nacional. Sebastián, y ahí viendo la tabla de la ejecución del presupuesto por parte del gobierno nacional, vemos que la ejecución del gobierno ha sido muy pobre en este primer año. Hay que decirlo, quizá que la cartera que más ha ejecutado es educación, pero sorprendentemente la segunda es el Ministerio de Minas. Sí, quizá dos matices. Siempre la ejecución aumenta en el segundo semestre respecto al primero en todos los gobiernos. Y dos, también lo que hay que decir es que uno tendría que dividir pues el presupuesto público casi que en 3 partes. Uno, pues el servicio de la deuda. 2, inversión, que es lo que estamos viendo, y otro, funcionamiento. Funcionamiento es más salarios, cosas que, digamos, de normal funcionamiento para que opere el gobierno. Esto es inversión lo que estamos viendo. Y sí se presenta respecto a los últimos años, pues una ejecución más baja. La explicación puede ser pues la alta rotación que ha habido en altos cargos. Vemos los peores ministerios que han tenido la ejecución más baja, Camila, son, por ejemplo, la rama judicial, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Transporte, que no superan el 13%. Por el otro lado, los 3 ministerios que han tenido la ejecución más notable, pues al menos respecto al presupuesto que tienen asignado, es Educación, el primero, de Aurora Vergara y antes Alejandro Gaviria, 57%, Minas, que todo ha sido Irene Vélez, 47%, y Iván Velázquez en defensa, 43%, haciendo un promedio, pues el gobierno ha ejecutado en inversión
27% con corte a junio de este año. Que es una ejecución bastante bajita. Recordemos que también ejecutar presupuesto es de las cosas más difíciles que hay para un gobierno, pero eso hace que sea eficiente o no sea eficiente y que no se termine el año ejecutando a lo loco y gastando plata a lo loco, porque ahí es donde empiezan los problemas de contratación, cuando después vienen las investigaciones. Y por eso una de las grandes molestias que ha tenido el presidente Gustavo Petro con su gabinete es la baja ejecución. Esa gráfica que ustedes están viendo ahí es una gráfica que ve el mandatario. Ven, por supuesto, los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Si no, para los que nos están oyendo solamente, Sebastián la acaba de describir. Esa gráfica es la que ha preocupado muchísimo al presidente Gustavo Petro. La baja ejecución en los ministerios. Pero ahora también, pues por supuesto, lo vimos a través de su cuenta de Twitter este fin de semana, lo preocupa el escándalo con su hijo Nicolás Petro. Y por esa razón quiero saludar a quien nos acompaña en estos micrófonos y también conectado a través de nuestro canal de YouTube, el periodista Ramón Jimeno, que hizo un extenso análisis para la revista Cambio este fin de semana sobre cómo debe o cómo puede el gobierno nacional seguir su camino estos 3 años que le quedan con semejante escándalo a cuestas. Ramón, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Muchas gracias, Camila. Muy importante hacer estos balances para ver si el gobierno logra solucionar y superar el caos que le ha creado las denuncias de Nicolás Petro Burgos. Además, Ramón, saber cómo vamos hasta aquí. Es decir, ¿qué podemos rescatar positivo? ¿Qué se ha hecho en este primer año para saber, con este escándalo a cuestas que tiene el gobierno nacional de Nicolás Petro, la financiación de la campaña, estos 3 años a Colombia, qué nos podrían deparar? Es decir, ¿la institucionalidad se va a mantener, no se va a mantener? ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno nacional pues para que el barco siga a flote? Yo creo que hay un consenso muy grande en todas las fuerzas del país en que el gobierno debe continuar, que hay que mantener la institucionalidad, que no tiene sentido forzar una crisis mayor a una renuncia del presidente o un replanteamiento de su gobierno para incorporar fuerzas que no estén de acuerdo con los planteamientos del pacto histórico. En ese sentido me parece que es un gran avance que el país ha madurado y es capaz de resolver este tipo de crisis dentro de lo que todos llaman la institucionalidad. Hay que seguir para adelante porque es un presidente legítimamente constituido, legítimamente elegido, y mientras no se demuestre que hay algo realmente que le quite legitimidad, porque hasta ahora solo hay denuncias, pues no hay por qué proceder más allá. Entonces es muy importante ver la madurez del país, y en ese sentido creo que hay que resaltar un gran aporte del hecho de que tengamos el primer gobierno de izquierda, y es que amplía la democracia colombiana. O sea, por primera vez participan los indígenas, los negros, una cantidad de minorías que nunca habían estado cerca al poder y que explican en gran parte la dificultad de gestión que tiene el gobierno. Pero esa ampliación de la democracia, ese tener que oír para el resto de los colombianos, a los negros en la vicepresidencia, a los descendientes de los afrocolombianos, participando, tomando elecciones en la Embajada de Washington, una indígena en la Embajada de Naciones Unidas. Eso es una ampliación de la democracia que no nos damos cuenta de la relevancia que tiene y que en parte ayuda a justificar la forma de resolver la crisis que creó Petro hijo. Y es que sí, había un país que estaba olvidado, había un país marginado, y Petro y la pacto histórico lo ha traído a gobernar, y eso es un gran logro que hay que subrayar. Ramón, pero si vamos al artículo, al análisis que usted publicó en la revista Cambio, las fieras tienen hambre o gobernar después del escándalo, usted se pregunta qué opciones tiene Petro y tiene varias propuestas. Y le quiero preguntar por una de ellas para ampliar un poco más esa idea, y es organizar una consulta electoral después de octubre para ratificar si se queda el resto del mandato o si debe renunciar como busca la oposición. Eso es una propuesta muy arriesgada. Hablemos un poco de esas posibilidades que usted esgrime y sobre todo de esta que me parece como tan miedosa. Pues no es miedosa, porque es constitucional, está establecida y ya la hemos usado en el país con éxito. La usó, y con fracasos, la usó el presidente Santos para ratificar el acuerdo de paz de La Habana, y demostró que el país no acompañaba a Santos en el contenido de ese acuerdo y obligó a replantearlo para hacerlo más creíble. Fue una consulta muy importante
que pues desafortunadamente se perdió, pero muestra la eficacia de esos mecanismos. También en el plebiscito o la consulta contra la corrupción, que sacó más de 10 billones de votos, el presidente Uribe lo utilizó para reformar unos puntos de la Constitución y también lo perdió, porque el país no quería esa reforma. Entonces, claro, es un mecanismo, no es un mecanismo loco, es un mecanismo constitucional en países donde, a diferencia del régimen parlamentario, donde simplemente el Congreso le quita el apoyo al presidente y hay que llamar a elecciones, como acaba de pasar en España. A diferencia de esos países, aquí tenemos que acudir a estos mecanismos para relegitimar un gobierno que es cuestionado. Entonces, sí, avanzan las denuncias y se comprueba que hay algo ilegítimo en las votaciones del Atlántico, que allá en la costa hubo más de 2 billones de votos y fue decisivo para el triunfo de Petro. Si se llega a demostrar que hay hechos de corrupción y que hubo un rompimiento del tope de la campaña que benefició a la campaña de Petro con mayores votos, pues la ilegitimidad del gobierno entra a tomar fuerza. Es decir, la gente va a creer que esto es un gobierno legítimo financiado por actores posiblemente ilegítimos también. Entonces hay que reevaluar ese mandato que recibió, y una fórmula es la consulta popular, que la gente decida si quieren que Petro acabe sus 3 años o si por el contrario creen que entró en las mismas prácticas clientelistas de siempre y su mandato debe terminar y se debe convocar a una nueva elección. Por supuesto es una jugada arriesgada y tendrá el país tendría, si lo aceptaran las fuerzas políticas, tendría 1 o 2 meses en la campaña nueva de desconcierto, pero una vez hecha la elección, pues se aclara el panorama y Petro puede gobernar o puede convocarse una nueva elección. Yo personalmente creo que Petro ganaría sin ningún problema. Pero Ramón, ¿eso no sería someter a la justicia a un tema plebiscitario? Es decir, que aquí en Colombia, no importa si usted delinque o no, si plebiscitariamente la gente vota porque usted continúe, usted puede continuar. Un poco lo que quiere Donald Trump en los Estados Unidos. Yo no digo ni estoy haciendo la comparación ni mucho menos, pero es como si un gobernante tiene el apoyo popular, entonces si delinque no importa, si se pasa las normas por la faja no importa, porque estamos frente a una justicia plebiscitaria. ¿Esa no es un poco esa propuesta? No, justamente el ejemplo de Trump coincide muy bien con lo que está pasando acá. La justicia sigue operando, las investigaciones tienen que continuar, tanto de la Fiscalía como de la Justicia, y tienen que llegar a una conclusión. Aquí se trata de un mecanismo de solución del problema político. En Estados Unidos Trump tiene que enfrentar sus 3 causas, que son muy graves, más la 4ª que le anunciarán esta semana, pero el proceso electoral continúa y puede ser elegido inclusive estando en la cárcel el señor Trump. El tema político va por un lado y el tema jurídico va por el otro. Por supuesto sería un error tratar de anular la decisión de las Cortes o de la Justicia frente a los delitos que se hayan cometido. Pero aquí lo que estamos hablando es de la solución política para que la institucionalidad del país, la gestión pública, no se trabe y el país siga avanzando. Cuando hay una sentencia de la Comisión de Acusaciones, que es la única que puede juzgar al presidente, y el Senado y el Congreso Pleno es el único que lo puede destituir, pues en ese momento se estaría operando la justicia. Pero por supuesto ese es un escenario que es prácticamente imposible en Colombia. Tendría que haber unas pruebas tan contundentes que el Senado se viera abocado a destituirlo, y es bastante complejo. Pero eso se resume, Camila, no se trata de brincarse en la justicia, sino de darle una solución política a la crisis política y no la jurídica. La jurídica tiene que seguirse. Pues Ramón, esa sería una carta inédita, muy compleja, que seguramente nos pondría en una ebullición electoral que ya conocemos cómo es. Pero lo que quiero pedirle es una reflexión respecto a que eso que algunas fuerzas están pidiendo, que es como, bueno, que el presidente se aparte, no voy a decir algunas fuerzas, sino los miembros de algunos partidos han pedido que es que el presidente se aparte, que el presidente ya no es digno de su cargo. ¿Usted cómo ve eso tratándose del primer gobierno de izquierda de nuestra historia? Porque es que el escándalo que tiene, digamos, que tenemos en este momento no es nuevo para Colombia. Siempre, en todos los últimos gobiernos ha habido controversia sobre la financiación de las campañas, sobre la violación de los topes, sobre el ingreso ilegal o no de ciertos dineros. Pero el hecho de que esto se presente en el primer gobierno de izquierda y que se planteen esas salidas, a mi juicio lo hace mucho más complejo, y habría que blindar aún más la posibilidad de que se caiga un presidente. ¿Usted cómo lo ve? Sí, es muy deprimente para todo el país. Es acabar con la esperanza que se tenía de que un gobierno de izquierda trajera una nueva visión más ética,
limpia, con gente que no esté vinculada a las prácticas corruptas del clientelismo tradicional y sobre todo el regional y sobre todo de la costa atlántica, que es tan marcado y notorio en nuestra cultura. Entonces es muy decepcionante. Hoy, sin duda alguna, la ciudadanía está desencantada desde este punto de vista del gobierno Petro, y es un golpe a la emocionalidad colombiana muy fuerte. Ahora, hay que darle, y el gobierno debe darle la vuelta, debe cuidar el estado de ánimo de los colombianos y tratar de rescatarlo. Y no es tan complicado, porque aquí tenemos una práctica tradicional de ser hipócritas en Colombia, de ser hipócritas frente al rol, en el caso del narcotráfico en la vida pública, que se destapó un poco con el paramilitarismo, y de ser hipócrita en que en todas las campañas, en todas, ha habido dineros ilegítimos y ha habido rompimiento de topes. No hay forma de controlar eso y no hay forma de negarlo, porque no queremos aceptar unos actores en el país que son los narcos, los ex-narcos, que son los funcionarios corruptos que están legalizados, y nos negamos a aceptarlos en la vida común como ciudadanos con igualdad de derechos, y ese rechazo a esos ciudadanos hace que se cuelen por la puerta de atrás a las campañas presidenciales para tener acceso al poder, a la presidencia, y lograr una defensa o lograr más negocios o lo que quiera. Entonces, un primer paso para recuperar esa emotividad, esa emocionalidad positiva que necesitamos, es decir, sí, en el país estamos equivocados en la forma de financiar campañas. Este es un fenómeno que se presenta en todo el mundo. En los Estados Unidos, repito, me molesta un poco por el caso de Estados Unidos, pero resolvieron ese problema creando lo que se llaman los comités de acción política, que son grupos privados de ciudadanos que no ponen la plata en la campaña, sino que ellos mismos la ponen en estos comités, tienen que hacerla pública, y con esa plata interfieren en las campañas. Sacan campañas publicitarias contra el candidato que no quieren, hacen investigaciones, hacen programas de difusión por las redes sociales, y es la forma en que esas fuerzas que no pueden participar o que no quieren participar en la campaña electoral participen desde afuera. Aquí podríamos hacer muchas cosas de ese estilo para ser realistas, para dejar de ser hipócritas, porque no hay forma de controlar los recursos en ninguna campaña. Una campaña se gana con dinero. Entonces no hay político de izquierda o derecha que rechace el dinero, que es lo que necesita para ganar las elecciones, y sobre todo cuando se están acabando. Y tal vez esa es la gran pregunta de si eso fue lo que pasó en la elección del presidente Gustavo Petro. Si sabían que con dinero es que se ganan, y que para la segunda vuelta, si no se hubiera inyectado dinero importante, tal vez habría ganado Rodolfo Hernández o otro había sido el panorama. Eso no lo sabremos, pero pues ese es el gran interrogante. Si eso fue realmente lo que pasó, que si no entraba dinero, entonces este gobierno del cambio no hubiera podido llegar a la Casa de Nariño. Pero mire, Ramón, usted acaba de mencionar que las propuestas que usted hace es para esa clase política, a ver si las aceptaría o no. Pero ¿qué piensan internamente en las huestes del pacto histórico? Una de las mayores defensoras de ese proyecto político, incluso desde antes de entrar al gobierno y al Congreso como parte de esa lista, es la representante a la Cámara, Mafe Carrascal, María Fernanda Carrascal. Y nos acompaña también, y la quiero saludar, representante Carrascal, preguntándole cuál va a ser la postura de esa clase política allegada al gobierno con miras a estos 3 años que quedan. Una mayor radicalización de decir tenemos que pasar las propuestas que nosotros hicimos a como dé lugar, o entender que la coyuntura política no da para eso y pues toca hacer más bien un gobierno de concertación. Bienvenida y gracias por atendernos. Camila, muchas gracias a la mesa. Ramón, que hace muchos años no tenía la oportunidad de compartir con él estos espacios. Bueno, muy contenta de estar acá, y yo creo que la posición política, y no solo creo, estoy segura, convencida, hace poco tuvimos una reunión del pacto histórico como bancada, sigue siendo la de los consensos. Desde un inicio en campaña, el presidente Gustavo Petro habló del diálogo, de un diálogo amplio, de un diálogo nacional, del gran acuerdo nacional, y nosotros y nosotras seguimos con la idea de que esta es la vía más democrática posible, y es la mejor vía para sacar adelante las reformas que sabemos y entendemos. De hecho, todas las distintas fuerzas del Congreso de la República entendemos que aquí hay que reformar cosas, que hay que reformar las pensiones, la salud, el derecho laboral, porque está completamente desactualizado. Tenemos un código sustantivo de 1950. Claro, representante, pero déjeme yo le interrumpo, porque lo que es cierto es que en este momento pues ustedes han tenido unos reveses importantes en el Congreso de la República.
Y la situación para esas reformas que quería o que quiere el mandatario Gustavo Petro, pues no es la misma que hace un año. Y por eso el interrogante es, ¿cuál va a ser la postura? ¿Qué van a hacer para mantener el barco a flote y la institucionalidad? ¿Radicalizarse aún más o decir, oiga, sabemos que hay reformas que no van a pasar y que simplemente para mantener el barco a flote y que esto no se nos hunda, pues miramos cómo vamos todos juntos haciendo lo que se vaya pudiendo? Camila, es más lo segundo en términos de consenso. Nosotros seguimos adelante con esta idea de los consensos, no de las imposiciones, como lo venía diciendo desde campaña, lo hemos hecho en el último año, se ha hecho. Yo le puedo hablar porque usted sabe que fui la coordinadora ponente de la reforma laboral en su primera edición, que se cayó por trámite y que esperamos sea radicada la próxima semana, y es que los consensos van a seguir siendo nuestra bandera. Nosotros estamos llamando a todas las fuerzas democráticas que quieren estos cambios y que saben que se necesitan los cambios. Sé que la situación política es compleja, sabemos que hay una complicación política de ánimo, pero además acuérdese que tenemos elecciones locales en octubre y las distintas fuerzas están jugando justamente con esas elecciones y por eso también retrasaron el proceso legislativo de las diferentes reformas para la obtención de los avales, por ejemplo, entre otras. Entonces yo creo que va a terminar mucho las elecciones de octubre, lo que pase también en el Congreso con esas reformas, pero yo siento de verdad en lo profundo de mi corazón, pero además lo veo todos los días en el Congreso de la República, es que acá hay mucha gente queriendo hacer cambios reales. Yo creo que cuando ustedes hablaban hace un momento del presupuesto y de la ejecución presupuestal, se nos queda de lado justamente lo que ha pasado en el Congreso. El gobierno ha estado volcado en el último año a generar toda la estructura y la base jurídica y legislativa para poder llevar a cabo su plan nacional de desarrollo y poder hacer lo que le prometió a los colombianos. Pero en su mayoría son las reformas, es esa base estructural. Este es un gobierno de transición. Yo entiendo que haya mucha gente decepcionada, desilusionada, pero es que además nosotros nunca habíamos gobernado. Es decir, lo estamos haciendo verdaderamente en coalición con muchas fuerzas tradicionales. Eso es una realidad. Aquí lo realmente reprochable es que nosotros interfiriéramos en lo que debe hacer el ente acusador, que es la Fiscalía, los jueces y demás. Estamos pidiendo que haya transparencia en las investigaciones. Estamos pidiendo que se llegue al fondo porque no podemos admitir que haya ningún tipo de corrupción en nuestro proyecto político. Esa es nuestra postura. Quien tenga que Carrascal tiene que hacerse a un lado. Sí, representante Carrascal, lo cierto es que si uno mira la prensa del fin de semana, pues mira todo lo que se da cuenta de todo lo que se ha discutido, la posible gobernabilidad en lo que viene, en estos 3 años que viene. Y le quiero traer a colación la columna que escribió el abogado Ramiro Bejarano, donde no solamente hace pues una crítica de la bancada del Pacto Histórico, sino que dice pues que es absolutamente necesario apelar a un gobierno de concertación y dice literalmente, este gobierno de izquierda no pudo ser. Usted, no sé si leyó esa columna, ¿cómo acepta esa crítica y qué van a hacer? Porque es que la verdad es que sí perdieron espacios importantísimos. Se perdió la presidencia del Senado, de la Comisión Primera del Senado, de la Comisión de Acusaciones, etcétera. No, sí, yo estoy completamente de acuerdo en que este gobierno no es tan de izquierda como muchos y muchas de este proyecto quisiéramos que fuera. Esa es una realidad. Y es, de hecho, un gobierno de transición. Las personas que me pudieron ver a mí en plena campaña, yo jamás dije que este iba a ser un gobierno. De hecho, no es un gobierno revolucionario como muchos han pintado y como lo pintaron muchas veces. Es un gobierno reformista que está buscando hacer ciertos cambios que permitan hacer una transición democrática hacia lo que queremos. Pero lo que aquí hay que hacer es un cambio cultural muy profundo. Por un lado necesitamos el cambio cultural sobre cómo vemos la política, la resignificación de los políticos. Por eso estamos entrando más personas como yo y como muchos otros que entramos en esta legislatura pasada a renovar el Congreso, a renovar las formas, pero también hay que hacer una reforma política y nosotros lo planteamos. De hecho, retiramos la reforma política porque la tergiversaron completamente, pero gran parte de esa reforma política tiene que ver con la financiación de las campañas políticas. Nosotros siempre lo hemos dicho, el dinero del narcotráfico ha estado transversalmente, ha estado infiltrado en absolutamente toda la política de este país.
Eso es una realidad y no podemos esconder el mugre debajo del tapete. Aquí hay que hablar de frente, por eso hablamos de legalización de las drogas, pero también hablamos de la financiación de las campañas de frente. La financiación de las campañas debería ser estatal y la financiación de las campañas debería tener realmente un registro. Pero bien lo dijo Ramón, no hay una sola campaña, no hay manera de hacerle seguimiento realmente a los dineros que entran a las campañas, y esto es justamente porque estructuralmente la financiación de las campañas está mal concebida, está mal pensada y está hecha justamente para que entren dineros del narcotráfico. Representante Carrascal, usted al inicio de esta respuesta decía que en efecto este no es un gobierno tan de izquierda como muchos quisieran que fuera, entre ellos pues incluyéndose usted. En su anterior respuesta hizo una reflexión respecto a que este es un momento en el que hay que trabajar con las distintas fuerzas políticas. Entonces yo oyéndola me quedo pensando cómo se va a decantar esto. O sea, ustedes dentro del mismo gobierno están unos queriendo, como le decía Camila, mayor radicalización, otros entendiendo que a pesar de que quisieran más izquierda, pues hay que concertar. Pero, por ejemplo, ayer veíamos este fin de semana los trinos del director de la SAE, Daniel Rojas, apoyando a un líder del pacto histórico en Santander que utilizó la foto de Stalin y que dijo que es el momento de mayor radicalización. Mirando esto y entendiendo que viene de gente que está dentro del gobierno, como el director de la SAE, de gente muy cercana como usted, lo que nos acaba de decir, uno dice, ¿cómo lo van a decantar? ¿Cómo van a decidir si se van a radicalizar más o si van a ser más conciliadores? Pues Claudia, yo creo que como en cualquier proyecto político más democrático, pues hay muchas posiciones distintas entre sí. Definitivamente hay unos que quisieran más radicalización, otros que quisieran más moderación. Sin embargo, ya hay una línea clara, por lo menos en lo que respecta a la bancada del pacto histórico. Nuestra línea es que creemos en el presidente Gustavo Petro, acompañamos el proyecto, sabemos que no ha sido fácil, que no será fácil, que hay muchos obstáculos, pero también entendemos y sabemos que hay mucha gente que se aprovechó no solamente en campaña, ni siquiera mucha, algunas personas, porque fueron miles de personas poniendo recursos de todo tipo, empezando por su tiempo para que esto fuera posible. Pero sabemos que hubo personas que seguramente se aprovecharon y que seguramente también lo pueden estar haciendo de muchas maneras, no solamente enriqueciéndose actualmente, porque como lo dije, es un tema cultural y nosotros como bancada no estamos dispuestos ni solo a ceder un solo centímetro ante estas personas. Le hemos solicitado desde el primer momento al presidente Gustavo Petro, cuando ha habido dudas sobre personas, como en su momento Laura Sarabia, que ni siquiera era militante ni es militante de nuestro proyecto, pero sí era funcionaria del gobierno, como con Benedetti, entre otras personas, le hemos solicitado que se retiren las personas que se requiera retirar, pero que nuestro proyecto no se puede seguir manchando porque estamos jugando con la ilusión de muchas personas. Y a las personas lo que les quiero decir es, por favor, tengamos paciencia, mucha sabiduría, muchos ojos encima. Aquí tenemos también, ustedes tienen una bancada acá que va a ayudar a que este gobierno ejecute lo que tiene que ejecutar, porque para eso nos eligieron también. Nosotros vamos a empezar a hacer mucho control político. ¿En qué momento para la bancada del pacto histórico hay responsabilidad del presidente Gustavo Petro? Porque usted ha nombrado dos nombres. Habló de Laura Sarabia y habló de Armando Benedetti. Y yo le hablo de uno más, pues del hijo del presidente Nicolás Petro. Ahí hay tres nombres que por decisión del propio presidente Gustavo Petro hicieron parte del gobierno y de la campaña política. Ellos, entonces usted dice, ellos sí se deben apartar, ellos no los queremos cerca, pero entonces como si el presidente tuviera un efecto teflón para la bancada del pacto histórico. No importa lo que hagan los que están alrededor, eso nunca lo toca. ¿O en qué momento sí empiezan a pensar que de pronto puede haber responsabilidad del mandatario? Yo creo, Camila, que son las autoridades competentes las que tendrán que determinar si es responsabilidad o no del presidente Gustavo Petro. Hasta el momento, por ejemplo, en lo que respecta sobre su hijo Nicolás Petro, no ha habido ninguna prueba que determine que él sí sabía que hubo una entrada de estos dineros. Sin embargo, en el momento que esto suceda, pues nosotros vamos indiscutiblemente a señalar. Por otro lado, eso es una cosa que eso literalmente a nosotros no nos compete, pero lo que sí nos compete es hacer control político a la ejecución de los recursos del gobierno nacional. Y yo quiero decirles que yo entiendo que haya estado volcado en el primer año a que estas reformas y demás se den y que es importante que se dé, pero que a partir de este momento es muy importante que también como bancada
no solamente abracemos y apoyemos para que se saque adelante la ejecución, sino que hagamos el control político debido, porque definitivamente la gente está esperando que eso pase de este gobierno, que haya resultados tangibles. Aunque les puedo decir una cosa, para mí uno de los logros más importantes de este gobierno fue haber puesto en el centro de la discusión lo más importante, que son los seres humanos, el trabajo, las pensiones, la educación y la salud de los colombianos y las colombianas. Pero mire, a manera ya de conclusión, Ramón Jimeno, usted ha planteado aquí un tema muy interesante que tiene que ver con la manera como ingresan los dineros a las campañas y que hasta ahora no ha habido manera de que eso se pueda evitar. Usted cubrió muy bien el proceso 8000, conoció muy bien el proceso 8000 en lo que tuvo que ver con el manejo de Samper, del presidente Néstor Samper, de la gobernabilidad en el Congreso. ¿Qué pudo aprender o qué puede aprender el presidente Petro en estas circunstancias de cómo darle gobernabilidad a este gobierno en lo que tiene que ver en sus relaciones con el Congreso de la República? Es un gran punto. El presidente Samper, que tiene una gran habilidad política, logró dos cosas. Uno, una mayoría en el Congreso, logró una legislación que está proponiendo el gobierno, un gran acuerdo nacional alrededor de él, transando cargos, puestos, presupuesto, para ganar apoyo en el Congreso y ganar el respaldo que necesitaba para gobernar. Una segunda parte fue el acuerdo con las fuerzas económicas y sociales. Todos los grandes grupos, el Consejo Gremial respaldó al presidente, pero también hicieron que el presidente tomara unas medidas que el Consejo Gremial y los grupos empresariales tenían. Entre ellos, le pongo un ejemplo, la privatización, el surgimiento de los dos canales privados, que iban a ser los canales democráticos, no para RCN y Caracol, sino con ellos y con otros sectores, se restringió y se les otorgó a ellos, pues no porque se quisiera, sino porque fueron reglas de juego que se pusieron así. Entonces, Samper tiene una habilidad muy particular y tiene para lograr esas convocatorias para tomar decisiones y hacer transacciones, que fue lo que le permitieron sobrevivir con cierta gobernabilidad, aunque por supuesto fue un pésimo periodo para el país porque su gobernabilidad la logró mantener hasta el final, pero limitada. Petro tendría que hacer algo parecido, pero cuando está en una posición política tan débil, los acuerdos no son convenientes para un gobierno de izquierda porque le van a imponer condiciones que desdibujan su programa y entonces traicionaría su base electoral y sería un presidente completamente inepto desde el punto de vista de lo que tiene que hacer para sus electorales. Esa es la dificultad que tiene para el gran acuerdo nacional el que está convocando. Las condiciones que le van a imponer es pare sus reformas, deje quietos los fondos de pensiones, la reforma laboral no puede tocar sino estos puntos y entonces es igual que si no hubiera ganado. Por eso es tan difícil lograr un consenso que implicaría más bien buscar los acuerdos de reformas que tolera la mitad del país que no votó por Petro, es decir, acordar una reforma de la salud en donde se preserve gran parte de lo que hay, pero se desarrolle las zonas donde no tienen salud con un nuevo sistema como el que pretende Petro, pero que eso se discuta en una pequeña comisión especialista en este tema, lo mismo laboral, lo mismo pensional, y entonces sí sería un gran avance democrático que el país pudiera discutir de una forma ajena a las fuerzas políticas y a los escándalos, la parte de soluciones técnicas para prestarle mejores servicios de salud, de educación y condiciones laborales a los trabajadores. Esa sería una solución. Pues esa es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar después del primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de este escándalo que se desata por las declaraciones de su hijo Nicolás Petro y la entrada de dineros, no sabemos ilegales o ilegales, a la campaña y de la violación de los topes de la campaña electoral? Eran el periodista Ramón Jimeno, que como decía hizo un muy juicioso análisis este fin de semana en la revista Cambio de cuáles eran las alternativas que le quedaban al mandatario en estos 3 años que le quedan, y lo mismo a la representante María Fernanda Carrascal, una de las activistas y de las políticas que más ha defendido este proyecto incluso antes de llegar al legislativo. A los dos, mil gracias por habernos atendido, por haber estado en este mediodía con nosotros, empezando esta semana corta después de un lunes festivo.